Buenos días, señores. Benavides, Presente, al fin. Coveñas, presente, buenos días. Guadalupe, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Guerrero, Guamaní, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Huarcaya, Julca, Medina, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Enhorabuena, Núñez, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Ochoa, Peña, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Rivas, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Santana, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Sornosa, Tello, Presente, ingeniera, buenos días. buenos días. Gu, Ingeniero, buenos días. buenos días. Vamos a terminar hoy día el tema de navegación. Habíamos estado revisando, bueno, en general toda esta presentación que he considerado para el tema de navegación está basada en una publicación del doctor Ordóñez, un ingeniero colombiano. Y ya habíamos llegado hasta la parte en la que se mencionan diferentes sistemas de ríos navegables. Entonces, aquí nos había mostrado en este cuadro lo que corresponde al río Amazonas, que en este listado de ríos del mundo tiene el número de orden 1. Y tenemos el área de la cuenca, el caudal medio, caudal sólido, la relación caudal entre área en litros por segundo por kilómetro cuadrado, el caudal sólido por área en toneladas por año por kilómetro cuadrado y la relación caudal líquido caudal sólido. Y ahora nos va a presentar la descripción de estos canales. Entonces, para ubicarnos, tenemos aquí el Amazonas y el Paraná, que corresponden a América del Sur, el Mississippi en Estados Unidos, América del Norte, el río Rin y el río Danubio, que están en Europa, bueno, el Volga, que está en la parte de la Unión Soviética, el Ganges, el Yangtze, que están en el Asia. Bueno, y aquí también nos da pues las ubicaciones, el Volga en Rusia, Yangtze en China, el Rin, el Danubio, que como dije son dos ríos separados, pero que se han unido por un canal. En Europa, Mississippi, Estados Unidos, Paraná, Paraguay, Sudamérica, el Ganges en la India, el Brahmaputra en Bangladesh y el río Magdalena, que está en Colombia. El río Magdalena no lo habíamos escrito aquí, pero está en Colombia, aquí por la desembocadura está por aquí. Bueno, pero ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos la longitud navegable en kilómetros. Como podemos ver, son inmensos.
El más largo es el Volga, 3.690 kilómetros. Y para el río Magdalena se tiene una propuesta de 900 kilómetros. Los calados, aquí tenemos que tienen hasta 4 metros. En el río Paraná noten 10 metros. Y aquí en estos últimos ríos tenemos de 2,5 metros de calado como máximo, de 1,5 a 2,5. Y después en el tipo de carga nos indica que en estos ríos es mixto, en Europa y Estados Unidos industrial, en el Paraná es agrícola. Aquí en el Ganges y el Brahmaputra también es mixto y en el Magdalena industrial. Ahora noten ustedes que pese a que el Volga y el Yangtze son los más largos de longitud navegable, no tienen dragado. Igualmente el Ganges y el Brahmaputra no tienen dragado. Pero sin embargo, los otros sí. El Mississippi tiene 150 millones de metros cúbicos por año de dragado. Y en el Magdalena se está proponiendo 5 millones de metros cúbicos, igual que el Rin Danubio. Ahora estos controles corresponden principalmente a esclusas. Aquí tenemos que en el Volga se tiene cada 150 kilómetros. Y en el Yangtze cada 5 kilómetros. En el Rin Danubio tenemos hasta 100 kilómetros. En el Mississippi cada 40 kilómetros. Y el tipo de embarcación predominante aquí es mixto y en el Magdalena barcazas. Ahora, en el río Paraná se dice que la cuenca es de 2 millones de kilómetros cuadrados. Podemos ver aquí esta vista del río Paraná. Las dimensiones del barco. Dice que el canal excede los 36 pies del calado y se draga entre 12 pies entre Santa Fe y la confluencia con el río Paraguay. Y no existen estructuras de control fluvial tipo presas o esclusas. El volumen de dragado de 30 millones de metros cúbicos ha costado en los últimos años entre 40 y 50 millones de dólares para cada uno de los dos trayectos. Que podemos ver que es un costo muy importante. Y tiene una contaminación importante del agua. El río Mississippi no opera todo el año, solamente de abril a diciembre generalmente. Requiere de presas y esclusas para el mejoramiento de la navegabilidad, ampliación de calado, disminución de la velocidad del agua, manejo de sedimentos y modificación del perfil. Ahora dice, debido a las presas, la carga sólida ha disminuido en las últimas décadas. ¿Esto qué significa? Debido a las presas, la carga sólida ha disminuido. ¿Qué significa? Que ¿cómo se llama? Los sedimentos se han quedado depositados en esas presas, tal como mencionó en la anterior clase. Si no me equivoco. Ajá, pero dice, han disminuido. Si se hubieran quedado retenidos en la presa, entonces aumentan aguas arriba de la presa. Lo que pasa es que es un río meándrico. Me parece que sí, es un meándrico. Entonces está erosionando las laderas. Y si estuviera erosionando las laderas, más bien no aumentarían los sedimentos. No, quizás está reteniendo los sedimentos, pero sigue habiendo sedimentos porque está erosionando el río aguas abajo también, aguas abajo de la represa. Bueno, entonces hasta el momento uno de sus compañeros ha dicho retención de sedimentos en el embalse. Otro de sus compañeros ha dicho que como es un río meándrico, erosiona las laderas. Han disminuido la velocidad de la corriente, por eso genera sedimentación. Ha disminuido la velocidad de la corriente y por eso genera sedimentación.
¿Qué más podemos decir? Aquí habíamos mostrado el río Mississippi, que podemos, como uno de sus compañeros mencionó, es un río meándrico. Y también dentro de una de las consecuencias de la retención de los sedimentos en las presas, aquí habíamos mostrado que el caso es doble. O sea, mientras aguas arriba hay sedimentación, aguas abajo hay degradación. Pero tenemos presas, varias presas para toda esta operación. Entonces tenemos que, pese a que aquí entonces habría degradación, nos encontramos de que esta presa que está aguas abajo también estaría reteniendo los sedimentos, que serían menos. Y de alguna forma también estaría controlando la degradación. Y todo este efecto en general, como uno de sus compañeros comentó, en la parte más elevada ya representa disminución de velocidad. En algún punto, entonces, aguas arriba de la cuenca, los sedimentos quedarían retenidos y estaría produciéndose un proceso muy grande de agradación. De tal manera que nos encontramos, digamos que si el tramo navegable es este y ahí se tiene una determinada presa, aquí habría un fenómeno de agradación y todo el resto del terreno tendría un fenómeno de degradación, pero como hay presas continuas, esto estaría controlando la degradación, pero ya los sedimentos hacia aguas abajo disminuyen significativamente porque estarían siendo retenidas en las presas superiores. Bueno, entonces, en general, la carga sólida ha disminuido en las últimas décadas. Ahora este río Mississippi está entre los más contaminados del mundo. Y solo se recupera el 35% del petróleo derramado en un evento promedio. Quiere decir que hay continuamente accidentes en los cuales se comienza a perder petróleo, pero de ese solamente se puede recuperar el 35%. Quiere decir que hay una contaminación acumulada muy grande. Aquí regresamos entonces nuevamente a la tabla, dice 1.700 kilómetros con un calado de 4, que implica dragado de 150 millones de metros cúbicos y que tiene controles, es decir, presas cada 40 kilómetros. Noten ustedes que están muy cercanas entre sí. Entonces su efecto en la sedimentación ha sido bastante grande. Pero no solamente eso, sino que dice, no importa dónde se decide hacer una esclusa, los sedimentos siempre se depositan en ese lado, generando más dragado del que se quería evitar. Justamente el asunto es que como esas son presas, originan sedimentación. Y como ya hay un grave desequilibrio, entonces aquí se menciona que cuando se hace una nueva esclusa, de todas maneras, se produce depósito de sedimentos. Es decir, aquí hay un proceso de desequilibrio que pese a que este canal es antiguo y tiene varios años de operación, sigue generando problemas. Con lo cual diríamos que en lugar de que disminuya el dragado, se va generando cada vez más y más dragado con los costos que esto significan. Después en el sistema de Ganges-Brahmaputra tenemos que, nos dicen que no es un río tropical y que corresponde a una cuenca hidrográfica de 980.000 kilómetros cuadrados. Podemos ver aquí una vista de este río. Noten ustedes que hay una grave diferencia en los colores de estos afluentes con este río. ¿Y esos colores a qué se pueden deber? Creo que el Ganges es muy contaminado. Respecto a la foto, les preguntaba, ¿qué podría significar esa foto? Ese color. Mayor carga de sedimentos.
Carga de sedimentos, pero noten ustedes que son diferentes, ¿no? Acá hay todas las tonalidades. Diríamos que el río tiene alto contenido de transporte en suspensión, pero también que, como nuestros compañeros comentó, hay una gran contaminación, que no solamente es por sedimentos, sino por otros productos que han caído en el agua. Después dice, tiene algunas estructuras de control fluvial tipo presas o esclusas, pero se mantiene por dragado. O sea, pese a que se han colocado presas para elevar el nivel del agua, al igual que en el Mississippi, estas presas tienen como finalidad elevar el nivel del agua y mantener el calado. Tenemos que de todas maneras se tiene que hacer un dragado anual, que aquí no se ha mencionado, pero que sí se menciona en el texto. O sea, hay una combinación de esclusas y dragado que permiten, digamos, tener estas condiciones. Y la razón es que tiene limitaciones de calado. Podemos ver aquí que, bueno, el transporte de personas también es importante. Y bueno, también podemos ver el tipo de embarcación. Pero no es el único. Después en Europa tenemos el sistema Danubio-Rin, que tiene 802.000 kilómetros cuadrados para 90 millones de habitantes. Y permite enlazar el Mar Negro con el Mar del Norte. Allí en el mapa habíamos visto que atraviesa transversalmente desde el Mar Negro, que está al sur, hasta el Mar del Norte, que está en el norte, para lo cual se han unido el río Danubio y el río Rin mediante un canal artificial. Y cuenta con 27 esclusas de navegación transportando carga industrial. Aquí podemos ver en su vista, digo, el paso. Y tenemos que las intervenciones en el río han causado profundización del lecho, es decir, degradación, descenso de la napa freática, desecamiento de planicies inundables. ¿A qué se debe este desecamiento de las planicies inundables? ¿Los valles de inundación? ¿Qué pasa con la planicie de inundación? ¿Por qué se han desecado? ¿No tiene que ver, ingeniera, con la profundización del lecho, el aumento del tirante? ¿Aumenta el tirante? Recuerden que el caudal con el área nos da el tirante. Entonces, si inicialmente teníamos una sección transversal así y el lecho se profundiza, ¿el tirante aumentaría? Ah, no, perdón, me refería solo a la profundización del lecho, ingeniera. Ah, ya. Pero ¿cómo influye esto con las superficies inundables? Con la llanura de inundación. Eso es para poder mantener el canal del río. El canal navegable debe estar controlado, porque si queremos que se mantenga el máximo tirante posible, entonces no nos conviene que el río sea muy ancho. Entonces debería mantenerse el canal navegable y entonces el resto queda seco. Esta degradación del lecho es lo que causa el descenso de la napa freática. Digamos que inicialmente el nivel del agua estaba allí, entonces si el nivel freático estaba acá, descargaba hasta aquí. Ahora, al disminuir el nivel del agua, entonces lo que vamos a tener es que el nivel del agua va a estar acá. Con el nivel del agua aquí, más abajo, el nivel freático también se ve afectado. Y por eso es que se produce una disminución del nivel freático. Un desecamiento de las planicies inundadas, lo cual se suma a la contaminación de las aguas que ya hemos mencionado.
Ahora este canal es bastante antiguo, pero ya todo esto ha empezado a trabajar, a crear problemas bastante graves. Y entonces ahora está en proceso de recuperación. Tratar de recuperar las condiciones, dado que sus consecuencias han sido bastante graves. Después tenemos el Yangtze, que es el más grande del mundo, dice, en China. Aquí dice que la longitud total es 123.495. Probablemente es porque se refiere a todo un sistema. En el cuadro anterior teníamos que la máxima longitud que figuraba era la del Volga, con 3.690 kilómetros, mientras que el Yangtze decía 3.000 kilómetros. Pero sin embargo aquí nos están hablando de 123.000 kilómetros. Diríamos que esto es porque es todo un sistema de navegación que incluye no solamente el cauce principal del río Yangtze, sino también varios de sus tributarios. Transporta una gran cantidad de toneladas también y consiste en más de 5.000 ríos, de los cuales el Yangtze y sus tributarios con más de 6.300 kilómetros forman el sistema más largo y productivo. De tal manera que el río Yangtze es uno de los ríos más contaminados del mundo. Aquí podemos ver esto en esta fotografía. Dice que el volumen de carga es de casi el 50% del total en China y la carga industrial se compone de mineral de hierro, petróleo y carbón, entre otros. Probablemente ese mineral de hierro es el que le está dando el color rojo aquí al agua, lo cual significa pérdidas de la mercadería en los barcos, pérdidas de petróleo, pérdidas de carbón y todo eso va quedando en el agua. En el caso del río Mississippi nos dijeron que solamente recuperan el 35% del petróleo. Imagínense ustedes con el precio del petróleo, el interés sería tratar de recuperar el 100%. Y la única razón por la que no se puede recuperar es que actualmente no existen técnicas de recuperación que permitan el 100% de recuperación. Después tenemos el río Amazonas, que tiene una cuenca enorme, el río más caudaloso del mundo, y como es muy profundo, es navegable sin necesidad de dragado con naves que tienen 4 metros de calado. No necesitan ni esclusas, estructuras de control ni dragado. Y actualmente es navegable desde Nauta en el Perú hacia el Atlántico. Pero sabemos que no solamente es navegable aquí, porque también en el Perú es navegable. Pero las embarcaciones que tenemos actualmente son embarcaciones pequeñas. El problema que ha surgido con la hidrovía amazónica es que se ha planteado una embarcación enorme. Entonces diríamos que el objetivo principal de la hidrovía amazónica no sería favorecer el transporte de personas y mercaderías que es actualmente, sino multiplicar grandemente el transporte mediante esas embarcaciones. Pero también esa es una objeción que se le ha hecho, que pareciera que su estudio de mercado no sea adecuado porque la vía preferida para transporte actual con ese tipo de embarcaciones es por el Brasil. Y entonces estaríamos hablando de cambiar por completo las condiciones en los ríos de la hidrovía amazónica para transportar unos barcos que ni siquiera llegarán a circular en nuestro país. Y se está olvidando que actualmente el río ya es navegable, está siendo utilizado con embarcaciones de menor tamaño, que podría ser en todo caso la alternativa más recomendable. Luego tenemos el río Volga, que forma el delta fluvial más grande de Europa. La producción total de sedimentos ha disminuido de 26.000 toneladas por año, o serán millones, 26 millones de toneladas por año a 8 millones de toneladas por año. Entonces noten ustedes esa gran diferencia. La principal causa de la degradación está conectada con la construcción de presas, la irrigación y las aguas servidas de las poblaciones. Y esto ha generado problemas graves en el abastecimiento de agua potable, la pesca y la biodiversidad.
Llegamos al río Magdalena. Entonces aquí ya teníamos la vista del río Magdalena, que es este de acá y que está saliendo al mar del Caribe. No está saliendo al Pacífico, sino al Caribe. Entonces aquí tenemos el río Magdalena y hemos visto en el cuadro que tiene un transporte de sólidos con respecto al transporte líquido muy grande. Esto estaba en este cuadro de aquí. El río Magdalena, 1410 metros cúbicos por tonelada. El caudal líquido es de 30 litros por segundo por kilómetro cuadrado y el caudal sólido 661 toneladas por año por kilómetro cuadrado. Es decir, el transporte sólido es bastante grande, comparable con el Brahmaputra. Digamos 661, 604. Sin embargo, el rendimiento hídrico es ligeramente menor al del Brahmaputra. Y los caudales sólidos por año son de 170 millones. Que, miren, en el Volga son 8,000. En el Paraná, 145,000. Y aquí en el Magdalena, 170,000. Y en términos de navegabilidad, tenemos que se quiere tener 900 kilómetros con calado de 2,5 metros, con un dragado de 5 millones de metros cúbicos por año. En el cuadro de ríos está puesto como el 19 de caudal en el mundo. O sea, él tiene la posición 19 de los ríos más caudalosos del mundo. Es un río exclusivamente colombiano, no limitado por otras naciones. Tenemos que ningún canal de navegación en el mundo se mantiene exclusivamente por dragado. Y no hay otro río navegable en el mundo con un canal como el que se planea construir que tenga la carga sólida y líquida en proporciones similares a las del río Magdalena. En la presentación que ustedes vieron al inicio del curso acerca de las hidrovías en Latinoamérica, también se mencionó el caso del río Magdalena, que ya actualmente tiene un tramo navegable, pero hay una propuesta de incrementar su navegabilidad unos kilómetros más y que estaba siendo gravemente cuestionada. Sin embargo, este proyecto, digamos, todavía sigue adelante y tiene varios años ya en su desarrollo. Entonces tenemos aquí las conclusiones, donde dice que la navegación fluvial tiene preeminencia económica indudable. Es decir, hemos visto que existen varios problemas ambientales y demás, pero sin embargo persiste. Y esto es por los ingresos económicos que origina el transporte de carga principalmente. Una vez deterioradas las condiciones ambientales de los ríos, su restauración es un proceso muy complejo, lento, difícil y costoso. Ya hemos visto que, por ejemplo, en Estados Unidos, que tienen la mejor tecnología del mundo, se podría decir, solamente pueden recuperar el 35% del petróleo que se pierde por estos transportes. Lo cual quiere decir que está quedando el 65%. ¿Y ese cuándo se va a recuperar? Se va acumulando. En el caso del río Danubio y el río Rin, las condiciones ambientales que han producido son muy graves. Y entonces ahora se está hablando de restaurarlo. Lo cual es costoso, lento, difícil. Diríamos que tampoco no va a ser posible la restauración, o sea, no se puede volver a condiciones naturales. A lo más se tendrá una recuperación. Después dice, donde no existe otra alternativa, la navegación fluvial es una vía fácil, pero requiere considerar las restricciones hidrológicas e hidráulicas. Diríamos que sería la mejor, pero si comenzamos a incluir todos los costos que esto representa, entonces ahí es donde vienen los problemas. Después dice, la navegación industrial no es indispensable para el desarrollo. Es decir, si bien el transporte industrial es importante, diríamos que no necesariamente se tendría que mover a través de la navegación.
Actualmente la navegación resulta el más barato, pero es porque se están obviando todos los otros costos. Entonces deberíamos hacer un sinceramiento en el análisis de alternativas e incluir verdaderamente todos los costos que representa la navegación industrial y ver si es que realmente es la mejor alternativa para esa función. Lo mismo, la navegación fluvial no es el sistema más económico para todo tipo de carga ni para todo país. En general no podemos generalizar, no se puede generalizar nada, de tal manera que lo que es bueno en un determinado lugar no es bueno en otro. Lo que es bueno para una carga no es lo mejor en otro. Para cada caso particular se tendría que considerar qué es lo mejor, pero teniendo en cuenta, como digo, un sinceramiento de costos. La navegación industrial con alta proporción de cargas peligrosas no puede considerarse como un sistema ambientalmente deseable. La navegación fluvial tiene perspectivas económicas bajas al incluir los costos de mantenimiento, el aseguramiento de la carga y los costos ambientales. La navegación fluvial limita grandemente otros usos más importantes para la comunidad, mientras beneficia a una minoría de mayores recursos económicos. Después, existen diferencias saltantes entre los sistemas de navegación en ríos diferentes. Por ejemplo, lo que funciona bien en un río tropical no va a funcionar en un río subtropical. Lo que funciona bien en un río de una determinada pendiente no va a funcionar bien en otro. Sin contar de que tenemos que en los ríos cambian las condiciones. O sea, no se puede generalizar tampoco, dado que un mismo río puede tener diferentes pendientes, diferentes condiciones morfodinámicas, magnitudes de la carga sólida y la relación caudal sólido-caudal líquido. Lo que es bueno en un río no es bueno en otro, y por eso dijimos que había que considerar qué es lo mejor para cada río en particular o para cada tramo de río en particular. La navegación fluvial no siempre es posible mediante dragado en los cauces. Vemos varios casos en los que se está dragando y en lugar de que esto produzca ya en algún momento la estabilidad de la corriente, la inestabilidad continúa. Y el dragado es bastante grande. Todo intento por cambiar el comportamiento hidráulico del río sin cambiar el régimen de caudales sólidos y líquidos debe conducir al fracaso. Es decir, digamos que ya el río tiene una determinada estabilidad en la cual se tiene una relación caudal sólido, caudal líquido. Si comienza a retenerse sedimentos, esta relación cambia. Y por tanto esto va a tener influencia tanto aguas arriba como aguas abajo de todo el sistema de navegación. No se puede navegar en todos los sistemas fluviales con el mismo tipo de embarcación. La selección del tipo de embarcación depende del río y la carga. Esto es lo importante. O sea, no podemos tratar de diseñar el río para una determinada embarcación. Lo que deberíamos tratar es definir cuál es la embarcación que puede circular por el río que nos interesa. ¿Cuál es la carga que puede circular por ese río? En países en desarrollo, el facilismo lleva al diseño de canales para barcos que nunca se habían diseñado para los ríos del trópico. Es decir, traer barcos europeos a circular, o asiáticos, digamos, a circular en estos ríos, podría ser un absurdo. Y lo lógico sería diseñar una embarcación para el río y no el río para la embarcación, lo cual es un aporte muy importante. Diseñar la embarcación para el río y no el río para la embarcación. Aquí nos da las referencias bibliográficas que ha utilizado en su artículo, y aquí nuevamente recordamos que este contenido está basado en esta publicación del doctor Ordóñez. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a hacer un intermedio hasta las 11:08 y de ahí continuaremos la clase.
Señores, continuamos. Vamos a seguir revisando estos exámenes que también ya subí a la carpeta que dice tema de examen y exámenes. Digo, y seminarios o algo parecido. Tenemos en esta pregunta 1 de teoría donde dice explicar la degradación ocurrida en el cauce de la fotografía indicando su causa. ¿Qué dicen ustedes? Ya el señor Coveños nos dice que es por el muro que se ha construido. Ya, pero ¿qué es lo que causa el muro? Retención de sólidos. Disculpe que me ría, pero ¿qué sólidos va a retener el muro? No sé. Impermeabilización del suelo, ingeniera. A la derecha había visto una retención de sólidos. ¿A qué suelo se refiere, señor? Sí, había explicado algo de la napa freática, me acuerdo. No tiene que ver con la napa freática. Disminución del ancho y así genera una mayor velocidad. Ajá, eso es correcto. Tenemos que inicialmente el río era así. Entonces han construido un muro. Digamos que si inicialmente el río podía irse hasta esta posición, ahora ya no puede, porque está el muro. Y entonces eso lo que ha creado es una degradación. Entonces este último que he dibujado sería la posición actual del fondo del río. Y entonces lo que podemos observar es que hay ahora una diferencia de nivel entre el nivel original, que es el que está aquí, y el nivel final que está acá. Y esa es la diferencia de nivel que se nota. Esa es la degradación. Y entonces, ¿cuál es la causa de la degradación? La construcción del muro, muy bien, que ha originado contracción. Al contraerse la sección transversal, aumenta la velocidad, la capacidad erosiva, y eso es lo que produce la degradación. Ahora aquí dice esbozar uno de los meandros identificados en la figura indicando el inicio y el fin. El problema fundamental con la mayoría de estos casos es que consideran que el meandro solamente es una curva, pero ya hemos dicho varias veces que un meandro se mide desde la mitad de una curva respecto a la otra hasta el final de la contracurva. Entonces esta contracurva está terminando aquí. Quiere decir que el meandro que acabo de señalar está iniciando aquí, entonces tenemos la curva y luego tenemos la contracurva y termina recién aquí. El meandro que empieza aquí tiene esta curva y tiene esta contracurva y termina aquí. Y ahí ya van dos meandros. Este es un meandro 1 y este es un meandro 2. Pero si quieren también podrían haber considerado otro meandro. Que digamos que esto fuera la mitad de la curva, entonces ese otro meandro sería desde aquí hasta la mitad de la contracurva que acabaría aquí. En fin, hay diferentes meandros. Aquí se pedía identificar solamente uno, indicando el inicio y el fin. En esta pregunta dice esbozar las vistas A, B y CD. Aquí el AB es este, que es la transversal. Y la CD correspondientes a la vista en planta mostrada en la figura, indicando los pozos de erosión. Y las líneas punteadas son las líneas de flujo. Esto lo tenemos en las separatas del curso, lo cual no quiere decir que ustedes me van a presentar la separata. Me tendrían que hacer un manuscrito de cómo es la vista en planta en este caso. Entonces aquí tenemos para lo que es excavación en estribos. Tenemos estas que son las vistas que se solicitan. La sección AB
Y la sección AB digo que es la transversal a la corriente y la sección CD que es la longitudinal. Y había que marcar los pozos de erosión, que son estos dos diagramas. ¿Alguna pregunta? Creo que también les permitiría que me presenten una vista de pantalla así, pero igual tendrían que señalar cuál es el pozo de erosión. Respecto a la modalidad del examen final y del examen sustitutorio, es desarrollado, es decir, manuscrito. Si tienen que presentar algún cuadro, etcétera, ahí sí pueden hacer una captura de pantalla y unirlo a su manuscrito. Y tendrían que, o si no lo anexan, dicen en el anexo 1. La ventaja que tiene el Moodle es que ustedes pueden subir 5 archivos por separado y presenta un solo archivo donde cada uno está en una determinada página. Así que podrían subir su manuscrito indicando en el cuadro 1 y después ya suben al cuadro 1 y todo ya lo va a juntar el Moodle. Lo que sí les pido es que tengan cuidado al momento de sacar la imagen, porque hay varios alumnos que mandan unas imágenes que son muy borrosas, lo cual los perjudica a ustedes y también me perjudica a mí. Y porque si no las puedo leer, mucho menos voy a saber a qué cosa es lo que ustedes han resuelto. Así que traten de enviar imágenes nítidas, que no sean muy oscuras ni que sean muy claras. Fíjense cómo está la imagen, o sea, no por el apuro manden y después uno no puede ni siquiera leer qué cosa es lo que está ahí escrito. Su examen tiene que estar firmado. Digamos que si suben una hoja, esa hoja lleva firma. O sea, debe ir una firma por cada hoja que están subiendo. No una firma por cada pregunta, una firma por cada hoja. Si mandan 2 hojas, serían 2 firmas. ¿Alguna pregunta? Por cada vez que hagamos un manuscrito en una hoja, firmamos. Sí. Y además tienen que tener su cámara prendida todo el examen. Como tienen que presentar el DNI a todos aquellos que están usando fondo de pantalla, les recomiendo que traten de colocar el DNI o el carnet así de tal manera que su imagen pueda evitar que quede oculta. Pero si lo ponen aquí, el fondo de pantalla lo desaparece. Bueno, continuemos. Aquí hay más preguntas de teoría. Dice, explicar la diferencia entre la erosión por contracción en lecho vivo y la erosión por contracción con agua limpia. ¿Cuál es la respuesta? En, en el lecho vivo, creo que la fuerza de erosión era mayor a la fuerza, a la cortante límite. Ya, bueno, no, ahí está también. Aquí el señor Coveñas también nos dice que es la relación entre la velocidad media y la velocidad crítica. O sea, la condición que tenemos para decir si es contracción en lecho vivo o en agua limpia es la relación entre la velocidad media y la velocidad crítica. Eso es correcto. Pero, ¿cuál es la diferencia? Porque aquí lo que nos están preguntando es cuál es la diferencia. Su compañero ¿Qué hay? ¿Ah? Que hay transporte aguas arriba para la erosión por lecho vivo. ¿Qué tipo de transporte? Creo que era transporte en suspensión. El transporte es de fondo. Aquí en agua limpia podría haber transporte en suspensión o no, pero lo que sí el transporte de fondo es despreciable. Y como dijo su compañero, eso es lo que proviene principalmente de aguas arriba.
Y lo respecto a la velocidad media y velocidad crítica, tenemos que en contracción en el lecho vivo, la velocidad media es menor que la velocidad crítica. O sea, son estas dos condiciones las que diferencian el lecho vivo de la contracción por agua limpia. Después de dar un ejemplo de aplicación y explique cómo interviene en el cauce el procedimiento explicado en su práctica 4. Allá, noten que estos 2 puntos. Digamos que si ahora estamos en... Antes la práctica 4 era el proyecto de curso, pero ya hace varios ciclos lo cambié a la práctica 2. La idea es que como el proyecto de curso se tiene que presentar en el concurso de proyectos del ciclo, digo en la, ¿cómo le dicen? La exposición de proyectos de la facultad, ¿cómo se llama? Ah, feria. En la feria de proyectos, entonces, esta práctica 2, esto lo pasé a la práctica 2. Entonces, en el caso de ustedes, es la práctica 2. Aquí ahí van 2 puntos, pero les he dicho que van a venir 5. Aquí dice, dar un ejemplo de aplicación y explique cómo interviene en el cauce el procedimiento explicado en su práctica 2. Entonces, aquí hay 2 preguntas. Una pregunta es un ejemplo de aplicación y luego cómo interviene en el cauce el procedimiento estudiado en la práctica 2. Entonces, lo primero que les pregunto es cuál es el procedimiento que han estudiado ustedes en su práctica 2. Bueno, vayan pensándolo, pero no necesariamente esa va a ser la pregunta del final. Explicar el cambio esperado en el caso de construir un puente en una zona aguas abajo de un abanico fluvial. Esto también lo tenemos en las separatas. Habíamos dicho que si se produce un cambio de pendiente, digamos pendiente fuerte o pendiente suave, entonces los sedimentos quedan ahí. Y entonces dice que se va a construir un puente aguas abajo de ese abanico fluvial. Entonces este es el puente y aquí está el abanico fluvial producido por este cambio pendiente. ¿Cuál sería el cambio esperado? Allí en las separatas se indican varios. ¿Pueden mencionar algunos? Este, pero ¿en dónde? ¿En el mismo puente? ¿O aguas arriba del puente? Ah, en la zona de aguas abajo, dice, ¿no? No. Explicar el cambio esperado, o sea, ¿cuál sería el cambio esperado? No nos dicen dónde. Entonces ustedes podrían responder en el mismo puente, lo cual es local. O podrían responder aguas abajo del puente. Abajo del puente. O si no, podrían responder arriba del puente. Como no se especifica, ustedes pueden responder cualquiera de los 3. Pero ¿cuál sería el cambio esperado? Lo más seguro sería, bueno, creo que lo más directo sería responder cuál sería el cambio local, el cambio en el puente. Explicar el cambio esperado en el caso de construir un puente en la zona de aguas abajo de un abanico fluvial. Lo que está aguas abajo es el puente. Por eso es que aquí este es el puente y este es el abanico fluvial y aquí aguas abajo del abanico fluvial, ahí está el puente. Bueno, también esto tenemos en una separata, pero ustedes no me van a sacar fotografía de la separata, tienen que explicar. Conmigo, ¿Habría degradación? ¿cómo dice? ¿Habría degradación? ¿O No, no habría degradación. Eso es lo que deben intentar evitar, o sea, yo no les voy a poner punto menos, ¿cómo es? Como en un examen que si dejan la respuesta en blanco, tienen 0 y si contestan algo mal les voy a poner menos un puntaje. Pero de todas maneras tampoco es justo que comiencen a responder cualquier cosa a ver si es que les liga.
El caso que se está preguntando en aquí es este. Cruce aguas abajo de un abanico fluvial. Entonces aquí tenemos este puente. Si son efectos locales, tenemos que el abanico reduce el canal, la dirección del flujo en la ubicación del puente es incierta y la localización del canal es incierta. ¿Qué sería una posibilidad? Como aquí no se ha preguntado dónde, podrían responder cualquiera de los tres. El efecto local es tanto, o si quieren, el efecto aguas arriba es este, que sería erosión de los bancos. Como ya dijimos, cuando el agua comienza a bajar y se encuentra con sus propios depósitos, entonces trata de abrirse paso por donde pueda. Y para eso va a erosionar estos bancos de sedimentos que están aquí, este abanico fluvial. El canal es inestable y la tasa de transporte es grande. Y aguas abajo se produce agradación por todos estos depósitos, entonces va a haber agradación. Al haber agradación se incrementa el nivel del agua, esto produce inundaciones. Y si es que hubiera, digamos, estos sedimentos, entonces hay un cauce principal, pero como el agua trata de abrirse por algún lugar, entonces podría abrir una corriente tributaria en algún lado. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Entonces nos vamos a la otra parte. Dice, para el tramo del río mostrado en la figura, clasificar e indicar el grado de estabilidad teniendo en cuenta el diagrama de estabilidad y amenazas de Chen. Justificar su respuesta. ¿Ya qué podríamos decir al respecto? Creo que se podría tomar en cuenta lo que es como se observa que es sinuoso, mejor dicho, meándrico. Entonces, por eso se podría decir que es inestable. ¿Inestable? ¿A qué se refiere con grado de estabilidad? Si es bajo o alto, ¿no? Ese sería uno. Claro, y debido a que en ese tramo es meándrico, se podría decir que es de baja estabilidad. Entonces lo primero que tienen que hacer es que aquí dice el diagrama de estabilidad de Chen. Entonces, si yo les estoy diciendo que utilicen el diagrama de estabilidad y amenazas de Chen, entonces busquemos el diagrama de Chen. Y sobre ese diagrama de Chen es que tenemos que contestar. Pues, ¿dónde tenemos el diagrama de Chen? Aquí. Este es el diagrama de Chen. Y en este diagrama de Chen, entonces, tenemos que el río es meándrico. Diríamos que es como el 3B, o es como el 4, o es como el 3A. Todos estos son meándricos. El 3A, el 3B y el 4 son meándricos. ¿A cuál de los dos se parece más el que estamos estudiando? Vamos a volverlo a ver. Este es como el 3, como el 3A, o como el otro. Como el 3B. Como el 3B. Ya diríamos que es como el 3B. Entonces diríamos que su estabilidad es baja. Media. Ajá. Entonces diríamos, su grado de estabilidad corresponde al 3B, que es una estabilidad media. Y ponemos el diagrama Chen. No tienen que dibujarlo igualito, pero bueno, pueden decir allí, o si quieren poner nomás 3B. Pero mejor sería hacer un pequeño diagrama, ¿no? Aquí estamos en el examen. Entonces decimos, en el diagrama de Chen, que es este corresponde al 3B, que está por aquí. Este es el 3B. Ya, su grado de estabilidad es el 3B. Justifique su respuesta. ¿Cómo justificamos la respuesta? Eso no sería solo fijándose dónde se ubica, ese es el 3B, y como se ubica al medio, entonces tiene estabilidad de grado medio. No, esa no es una justificación. Eso es decir lo mismo que hemos dicho antes. Hemos dicho tiene un grado de estabilidad 3B con una estabilidad media.
Pero ¿cuál es ya. la justificación? O sea, olvidándonos ya del diagrama de Shen. No olvidándonos. Aquí está diciendo clasificar. Ya, eso nos olvidamos. ¿Cómo lo clasificamos? Meándrico. Meándrico, ya esta es la primera pregunta. Ya. Después dice, vaya. Indicar el grado de estabilidad teniendo en cuenta el diagrama de estabilidad Shen. 3B, estabilidad media. Ya van 2. Y luego dice justificar su respuesta. Son 3. Meándrico. Estabilidad 3B, media. Y aquí la justificación. ¿Qué ponemos? Sería ver las otras características para ubicar en el diagrama. Que ya están en el diagrama, pero no, o sea, en la fotografía, ¿qué es lo que hemos observado para poder responder lo anterior? ¿Por qué me han dicho que el río es meándrico? Aquí ponemos ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué me han dicho que el río es meándrico? Se puede decir que es meándrico por la fotografía y que está siendo ondulado, aunque veo una pequeña isla ahí, entonces, ¿Cómo? No se dice ondulado. ¿Qué es eso de ondulado? bueno, no quería redundar y decir meándrico, ¿no? De nuevo. Ah, claro, tampoco es bueno que diga que es meándrico porque es meándrico. No. Claro. Entonces, Pero que me sí, diga lo que acaba de decir tampoco no tiene nada que ver. pero, aunque también hay una pequeña isla, si mal no veo bien la foto, y puede tal vez confundirse, ¿no? Pero según la fotografía más tiende a ser sinuoso, como dice el compañero Jaime, ¿no? Ajá, esa es la palabra. Entonces, ¿por qué? Más soplado ahí. Porque podemos observar en la fotografía de que es un río sinuoso. En ese río sinuoso observamos que existe depósito en la parte interior de la curva, erosión en la parte exterior de la curva. Podemos observar que existen cauces abandonados. ¿Y por qué no es el 3A? Porque podemos ver la presencia de islas. Incluso en la fotografía estamos observando que una de las islas ha sido cortada por uno de los ramales. Por eso es que nos hemos definido o decidido con que es la 3B. Aquí, depósito de sedimentación en la parte interna. Y uno de estos depósitos ha sido erosionado en la fotografía. Eso es lo que observamos ahí. Y eso lo pueden escribir. Esa es la justificación. Por eso es que vale 5 puntos. Ah, no, todavía no. Esta vale 3 puntos porque teníamos 3 respuestas. B. Indicar si el incremento de la vegetación aumenta o disminuye la estabilidad del tramo. Indicar si el incremento de la vegetación aumenta o disminuye la estabilidad del tramo. Aumenta. Ya, pero no me van a decir solamente aumenta. Les pondría medio punto. ¿Por qué? La vegetación puede funcionar como filtro y eso, claro, puede... La vegetación ciertamente puede utilizarse como filtro en los revestimientos, pero esto no es un revestimiento. Disminuye la erosión en ¿Por qué disminuye la las erosión? riberas ¿Por qué? por las raíces de los árboles que impiden o Ya, disminuyen la velocidad. ¿y qué más? Ah, disminuye la velocidad, muy bien. Sí, se produce un incremento de la estabilidad del tramo, ya que la vegetación permite la disminución de la velocidad y además protege las orillas de la erosión por sus raíces y tallos.
Esa sería la respuesta. Ingeniera, ¿sí? la vegetación hace aumentar el Manning, ¿cierto? La vegetación hace aumentar el Manning. No, sí, aumenta el Manning. Aumenta el Manning y por tanto disminuye la velocidad. Claro, hay varias maneras de responder esta pregunta, pero lo que sí no pueden hacer es decir sí o no. Tienen que decir por qué. Y en las porqués también hay varios, ¿no? Uno es incrementar la velocidad, 2, protege las raíces, 3, disminuye la velocidad, protege con las raíces del tallo, aumenta el coeficiente de Manning, lo cual disminuye la velocidad, etc. Ya vamos a la tercera pregunta. Indicar qué sucedería si aumentara el tamaño de las partículas del fondo. Explicar dibujando la balanza de Lane. Ojo que aquí ya se está diciendo balanza de Lane. También hay varios alumnos que contestan y no aparece para nada la balanza. Si yo les estoy diciendo que lo hagan con la balanza de Lane, entonces tienen que hacer la balanza de Lane. Y si no hacen la balanza de Lane, les pongo 0, por más que esté la respuesta bien, porque no me están respondiendo lo que yo estoy preguntando. Entonces, en esta balanza de Lane, ¿qué hay en este lado y qué hay en el lado de acá? En el lado que estoy señalando, ¿qué hay? Caudal y pendiente. Ajá, el caudal que lo podemos representar mediante un baldecito. Ah, vale. Sí. Y tenemos la pendiente. ¿No es cierto? Y en el lado de aquí. Como un cúmulo de sedimentos. Que nos representan. El tamaño de los sedimentos. El tamaño de los sedimentos es el brazo. Y aquí esto, ¿qué nos representa? El cúmulo de sedimentos que nos representa. ¿El peso específico? No. Transporte de sólido. El caudal sólido. Muy bien. QS. QS, y aquí tenemos el Q. Entonces nos dicen aquí, ¿qué sucedería si aumentara el tamaño de las partículas del fondo? ¿Qué sucedería si aumentara el tamaño de las partículas del fondo? Entonces, este D, ¿no? ya, pero lo que tienen que decir, este D aumentaría, el D aumentaría. Entonces, al aumentar D, quiere decir que, ¿qué sucede con el momento? La balanza se inclina a la izquierda, ¿no? Derecha e izquierda, ¿se inclina hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, hacia abajo. Ya, entonces aumenta el D, aumenta el momento. Al aumentar el momento, entonces tenemos que este brazo bajaría, ¿no es cierto? Y esto da como resultado ¿qué? Agradación. Agradación. Entonces eso es lo que tienen que dibujar. Al aumentar el diámetro, el brazo de palanca aumenta. Al aumentar aquí el brazo de palanca aumenta el momento, este brazo baja. Eso hace que el dial se mueva y entonces aquí en la balanza, aquí tenemos la balanza, se desequilibra y acabamos aquí en el lado de agradación. ¿Ya está claro eso? Pasamos entonces a la pregunta 2. Ingeniero, entonces la respuesta solo sería, la respuesta más que nada sería que se produce gradación, ¿cierto? Ya le dije que si me responde eso le pongo 0. Claro, con todo y dibujo. Claro, el dibujo y la explicación. Y con el caudal y la pendiente no... Se considera que se mantienen constantes. Lo que varía es el diámetro. Entonces te dibuja su balancita, pone el Q, el S, el D, el QS. Y luego dice, si aumenta el diámetro de las partículas, se produce un desbalance, lo cual produciría gradación. Perfecto. Pasamos al problema 2.
Dice, determinar la socavación general en un lecho conformado por suelo no cohesivo. Si se tiene un caudal de 25 metros cúbicos por segundo, vamos señalando, no cohesivo. Caudal 25 metros por segundo, que origina un tirante de 0.7 metros, con un ancho superficial de 8 metros, en un cauce que tiene un diámetro medio de 19 milímetros. Y plantear y justificar las suposiciones necesarias. ¿Cómo respondemos esto? Aquí estoy. ¿Cómo respondemos esto? ¿Cómo determinamos la socavación general? ¿Quién me contesta? ¿Con qué calculamos la socavación general? Lebedev. Ajá, el método de Lisland-Lebedev. Entonces aquí tenemos la separata correspondiente y tenemos el método de Lisland-Lebedev. Y en ese método nos están diciendo que el suelo es no cohesivo. Entonces, si nos están pidiendo el suelo no cohesivo, tenemos que usar esta expresión. En esta expresión necesitamos calcular el alfa. El alfa requiere el Q sub D. ¿Nos han dado el Q sub D? Sí, nos han dado el caudal. Después requiere el HM. El HM dice que es el tirante medio, que es el cociente del área entre el ancho de la superficie libre. ¿Tenemos ese dato? Este se me perdió. Aquí. Sí, ingeniero. Nos han dado el B sub B, que es este. O sea, sí tenemos el B sub B. Después nos han dicho que es el no cohesivo. Bueno, el no cohesivo ya era el comienzo. Necesitamos el área. Nos están dando el tirante, 0.7, y nos dan el ancho. ¿Qué podemos hacer para determinar el área? Si nos hubieran dado la sección transversal, lo hubiéramos podido calcular, ¿no? Pero entonces ahorita lo que vamos a suponer es que es rectangular. Y suponiendo que es rectangular, entonces el área sería ancho por tirante. Y tendríamos que el HM sería igual al tirante, puesto que el área es Y por B, y eso dividido entre B nos daría Y. ¿Está claro eso? Después tenemos el mu. Ya hemos anotado una suposición. Para este mu necesitamos la velocidad media. ¿Podemos calcular la velocidad media? Sí, porque tenemos el Q y tenemos el área. Entonces, si ya tenemos la velocidad media, entonces entramos. ¿Qué luz libre entre pilares consideramos? ¿Cuántos pilares hay intermedios? A ver, voy a preguntar. Señor Núñez. Sí, ingeniero. ¿Cómo determinamos esta luz libre entre pilares? Se tenía que... Ah, no, pilares. Aquí nos han dado un río que tiene un ancho de 42 metros. Digo 8 Claro, metros. entre... Un ancho de 8 metros y nos han dado también el tirante. Pero necesitamos el mu. Y para el mu nos dice que consideremos la luz libre entre pilares. ¿Cuánto sería? Claro, si no es trigo, sería, habría que restarle el ancho de cada pilar y dividirlo entre el número de pilares. Ya, pero ¿cuántos pilares hay en este problema?
Vamos a leer de nuevo el problema. Dice, determinar la socavación general en un lecho conformado por suelo no cohesivo si se tiene un caudal de 25 metros cúbicos por segundo, que origina un tirante de 0.7 metros con ancho superficial de 8 metros en un cauce de diámetro igual a 19 milímetros. ¿Cuántos pilares hay? Mira, se puede suponer que hay un pilar por el ancho. Estos son los datos. ¿Por qué tendremos que suponer que hay un pilar? No hay ninguna razón para suponer que hay un pilar. Entonces, ¿cuántos pilares hay? ¿Ninguno? Ninguno. Aquí he dibujado el cauce. ¿Acaso hay un pilar? No. ¿Y esto dónde se fue? No, parece que se ha ido a ningún lado. No hay ningún pilar. Entonces, ¿cuánto es el ancho del cauce? 8 metros. Vaya, no sé por qué salió. Salió de cabeza. Ya el ancho es 8 metros. Entonces, ¿cuánto es la luz libre entre pilares? 8. Aquí empieza en 10. Bueno, entonces podríamos considerarlo del 10. Y necesitamos la velocidad media. La velocidad media que la sacamos como caudal entre área, o sea, 25 entre 8 por 0.7. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto da la velocidad? Velocidad igual a 25 entre 8. 4.46, ingeniero. 4.46, wow. Gracias. 4.46 metros en 3 segundos. Ya, entonces, 4 puntos, ¿no? 4.6 metros por segundo, 4 o mayor, y 10 nos da 0.85. Entonces ya tenemos el 0.85. Y si no, bueno, ¿y qué más? Entonces aquí teníamos el Q sub D, que es dato, el HM, el B sub E, ya tenemos el mu. Y entonces ya tenemos el alfa. ¿Cuánto vale el Y sub 0? Vamos a llevar nuestros datos para allá. ¿Cuánto vale el Y sub 0? No salió de cabeza. ¿Cuánto vale el Y sub 0? Dice, Y sub 0 es el desnivel entre la superficie del agua al pasar la avenida y el nivel del fondo original. ¿Cuánto es? Tenemos nuestro río. Nos han dado un tirante. Desnivel entre la superficie del agua al pasar la avenida y el nivel del fondo original. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es Y sub 0? ¿Sería el tirante, ingeniera, 0.7? Ajá. Este es el Y sub 0. Entonces ya tenemos el Y sub 0. El diámetro medio. Aquí dice que el D sub M es el diámetro medio en milímetros. Ya tenemos el diámetro medio en milímetros, está aquí. Aquí también un error, algunos lo ponen en metros, pero ojo que ahí dice milímetros.
diámetro medio en milímetros. Luego el beta. Para el beta, tenemos este cuadro de aquí. Y necesitamos el periodo de ocurrencia. ¿Tenemos como dato la probabilidad de ocurrencia? Creo que no daba. Leemos de nuevo el problema. A ver, usted mismo léalo. Determinar la ocupación general en un lecho conformado por suelo no cohesivo si se tiene un caudal de 25 metros cúbicos por segundo, que origina un tirante de 0.7 metros con ancho superficial de 8 metros en un cauce de diámetro medio igual a 19 milímetros. Plantear y justificar las opciones necesarias. Ya, entonces la primera suposición que hicimos, ¿cuál fue? Que era un canal ancho. Rectangular. Un canal rectangular o un canal ancho, ¿no? Y ahora tenemos que suponer también cuál es el periodo de retorno. Dice plantear y justificar. Tenemos que plantear. Entonces suponemos que, dado que el periodo de retorno no es dato, estamos suponiendo tal valor que es un valor al azar. O sea, es una suposición que no tiene ninguna justificación porque no podemos saber cuál es la probabilidad, así que podemos suponer cualquiera. Entonces digamos que suponemos que la probabilidad es 100% y el coeficiente beta es 0.77. Y lo tengo que suponer porque necesitamos ese dato. Entonces ya tenemos el beta. El beta. Y después dice el sí. El sí. Necesitamos el sí. Sí. ¿Dónde está sí? Aquí. Que corresponde a la mezcla de agua-sedimento. Aquí también tenemos que suponer. ¿Qué suponemos? Suponemos. Podemos suponer cualquier cosa, entonces vamos a suponer que sí es igual a 1. O sea, agua clara. Y aquí también suponemos. ¿Y por qué tenemos que suponer? Porque necesitamos ese dato. Suponemos este valor de acá. ¿Qué más? El Z. Necesitamos el Z, el exponente. Y ese Z está aquí. Para el Z necesitamos el diámetro. El diámetro es dato, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? Me justo lo acabo de borrar. El diámetro es 19 milímetros. Entonces, si nosotros entramos con 19 milímetros, digamos que estamos entrando con 20. Aquí tenemos .32. Este ya tenemos el Z. Y el 1 entre 1 más Z también está .76. Y con lo cual ya tenemos todos los valores y por tanto calculamos el YS. ¿Pero cuál era la pregunta? La socavación general. La socavación general. Y aquí nosotros estamos determinando con esta ecuación, determinamos el YS. Y lo que nos están pidiendo es la socavación. ¿Cómo determinamos la socavación? Restando, ¿no? Y sub S menos Y sub 0. Ajá. La diferencia de estos dos nos estaría dando la socavación. Entonces, si queremos profundidad de socavación, o le ponemos simplemente socavación, que sería igual a YS menos Y0. Y con lo cual ya tenemos respondida la pregunta. Y también teníamos las suposiciones que hicimos, que son 3. Ya luego pasamos, ¿hay alguna pregunta respecto a eso? Pasamos a la siguiente. Dar un ejemplo de caso y explicar qué sucede con el tirante, la pendiente y la velocidad y el ancho cuando aumenta la concentración de sedimentos en suspensión. Este es uno. O si no, aumenta el de 50. ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Dar un ejemplo de caso y explicar qué sucede con el tirante, la pendiente, la velocidad y el ancho. Veamos el caso número 1.
¿Cuál podría ser un ejemplo de caso para que aumente la concentración de sedimentos en suspensión? ¿Aumente la pendiente? ¿Por qué el aumento de la pendiente aumentaría la concentración de sedimentos en suspensión? Además, recuerde que aquí dice el ejemplo de caso. Tendría que decir algo que haga aumentar la pendiente. Aguas arriba de una represa. Aguas arriba de una represa se produce sedimentación. ¿Esto aumentaría los sedimentos en suspensión? Bueno, va a disminuir la velocidad del agua, ¿no? Entonces, sí aumentarían, aunque también va a haber depósito, ¿no? Ujú. Claro. Quizá entonces aguas abajo, entonces, porque aguas abajo va a haber erosión y va a aumentar la velocidad. Pero no hay sedimentos y por eso se produce degradación. Casi, casi, casi. Ah, Para que los sedimentos entren en suspensión, tendrían que haber en la corriente una velocidad mayor que la velocidad de caída. Entonces, algo que haga incrementar la velocidad podría incrementar los sedimentos en suspensión. Y una forma de incrementar la velocidad sería aumentando la pendiente, como dijo su compañero. Pero tendría que explicar eso. O sea, ¿cuál es la causa fundamental para que aumente la concentración de sedimentos? Que la velocidad de la corriente sea mayor que la velocidad de caída de los sedimentos presentes en el cauce o en el flujo. Y eso se podría deber a que un ratio, ¿tendría que ser mayor o tendría que ser menor? Si mantenemos el diámetro de sedimentos, para que más sedimentos entren en suspensión, la velocidad tiene que ser mayor que la velocidad de caída o menor que la velocidad de caída. Menor. Si fuera menor que la velocidad de caída, los sedimentos caen. Entonces tendría que ser mayor que la velocidad de caída. Y eso se puede considerar como un incremento de velocidad que podría ser por reducción de ancho, incremento de pendiente, etc. Ahora, para que aumente el D50, ¿cuál podría ser el ejemplo de caso para que aumente el D50? Y después nos han dicho qué pasaría con las variables, ¿no es cierto? Entonces, respecto a incremento de D50, ¿qué podría originar que la granulometría se incremente en el fondo? Podría ser porque está llegando una mayor cantidad de sólidos al cauce y que esto origine sólidos gruesos. La otra es que se produzca una deposición de gruesos, lo cual podría ser, por ejemplo, en la cola de los reservorios. O también podría ser porque se lleva parte del agua del río y esto va a originar que los sedimentos, que el río pierda capacidad de carga y por tanto los sedimentos se depositen. Bueno, cualquiera de esos sería un ejemplo de caso. Y ahora tenemos qué sucede con las variables. La primera pregunta es, si aumenta la concentración de sedimentos, ¿cómo cambian la pendiente, la velocidad del tirante y el ancho? Le voy a preguntar. Señor Wu.
Señor Wu. Nada. Señor Tello. La pregunta es, ¿qué sucede con el tirante, la pendiente, la velocidad y el ancho cuando aumenta la concentración de sedimentos en suspensión? ¿Cómo respondemos? Esta condición... ¿Ah? ¿Cómo dice? No escuché. No puedo escuchar. No, señor Wu, no le escucho. Lo puede escribir en el chat. ¿Qué pasaría con las variables si es que aumenta la concentración? Para todos. Ingeniera, en esa tabla, ¿qué significa CF? Concentración de sedimentos en suspensión. Bueno, señor Tello. El señor Guamaní dice que la pendiente disminuye. Bien. El señor Wu dice, al existir mayor concentración, existe degradación, ya sea porque hay poca velocidad. Pero eso no es lo que se preguntó. Vamos a leer de nuevo la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, explicar qué sucede con el tirante, la pendiente, la velocidad y el ancho. El señor, qué gracioso. El señor Guamaní dice que la velocidad aumenta o disminuye. A ver, vamos a ver. ¿Velocidad aumenta o disminuye? Sí, está muy bien. La pendiente disminuye, la velocidad aumenta o disminuye. ¿Qué más? El tirante puede aumentar o disminuir y el ancho puede aumentar o disminuir. Eso es lo que sería respecto al aumento de la concentración de finos. Si aumenta la concentración de finos, la pendiente disminuye, la velocidad puede aumentar o disminuir, el tirante puede aumentar o disminuir y el ancho puede aumentar o disminuir. Con eso correspondemos la primera parte. ¿Qué sucede si aumenta el D50? Entonces, si aumenta el D50, ahora estamos en este de aquí. Aquí aumenta el D50. Si aumenta el D50, entonces la pendiente aumenta, la velocidad aumenta, el tirante disminuye y el ancho aumenta. Si aumenta el D50, la pendiente aumenta, la velocidad aumenta, el tirante disminuye y el ancho aumenta. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a ver este de aquí. Este problema 3 es similar al que vimos ayer. En el 4. En un tramo fluvial con pendiente igual a 8%, cuyo diámetro medio de las partículas es de 30 milímetros, pendiente 8%, diámetro medio de 30 milímetros, se han determinado los siguientes valores para el paso de la avenida de diseño, que es 125 metros cúbicos por segundo, y que tiene un periodo de retorno de 500 años. Nos dan el tirante máximo, el tirante medio, el ancho superficial, el área mojada, la velocidad media. Nos piden determinar un valor preliminar de la tasa media anual de erosión en las riberas. ¿Cómo respondemos esto? Valor preliminar de la tasa media anual de erosión en las riberas.
A ver, aquí me falta preguntar. Señor Medina. ¿Cómo responde esta pregunta? Un valor preliminar de la tasa media anual de erosión de las riberas. No sabría decirlo. Bien, gracias por responder. Señor Guamaní. Bueno, como el señor Guamaní ya respondió antes, nos pasamos mejor al señor Guadalupe. Ah, el señor Coveñas nos dice que vamos a la gráfica. Entonces, vamos a la gráfica. Vamos a la gráfica. ¿Y la gráfica, qué gráfica es? Es esta gráfica que tenemos aquí. Entonces, nos dice, para esa gráfica necesitamos el ancho. 17 metros. Entonces, con 17 metros, aquí tenemos 10 y aquí tenemos 20, digamos que 17 está aquí. El valor preliminar sería este, el que corresponde a la línea recta, que digamos que aproximadamente son 0.15, digamos, metros por año. Con eso ya tenemos la tasa preliminar. Ahora, esto de transporte en suspensión, pese a que deberíamos tenerlo, ya dije que no vamos a incluir transporte en suspensión en este examen. La máxima profundidad en un meandro con radio de curvatura del tramo de 500 metros. ¿Cómo respondemos eso? ¿Cómo respondemos esa pregunta? Ahora sí, señor Guadalupe, ¿cómo respondemos esa pregunta? Creo que si mal no recuerdo había una fórmula con un delta de z para una curva. Ya, entonces, ¿eso en qué separate está? Cuando estos exámenes eran presenciales, había algunos alumnos que en el examen me decían, pero profesora, ¿en qué separate está? Pero se supone que si ustedes estudian, lo mínimo que tienen que saber es en qué separate está. Dice en la 5.1 de Socavación de socavación de cauce. cauce. Muy bien, entonces tenemos erosión de curvas. Erosión en una curva, es esta de acá. Entonces, en esta tenemos que entrar con el radio de curvatura que nos han dado que es de 500 metros y con el ancho de la corriente que también es dato. Venimos a la tabla y esto nos daría la relación entre Y', que es la profundidad máxima, y el YM. Pero lo que nos han pedido es la diferencia. O sea, la respuesta que nosotros tenemos que dar es Y' menos YM. Y' menos YM. Porque esa sería la profundidad de socavación en esa curva. Máxima profundidad tengo un meandro. Ah, no nos pide el Y. Perdón, me voy a equivocar. Lo que nos están pidiendo aquí es el YM, no de la socavación. Ahí, ahora dónde tengo esto. Vale, mismo. Ya no lo encuentro. Estaba por aquí. Bueno, pero ahí no nos están preguntando la profundidad, me había equivocado. Lo que nos están preguntando es la máxima profundidad, o sea, el YM. O sea que lo que sí debemos dar es el YM. Esta es la respuesta. Bueno, con esto damos por finalizado el curso. Muchas gracias por su atención. Bueno, mil disculpas por la demora en la corrección de las prácticas y exámenes. Y muchos éxitos en sus exámenes, bueno, y en todas sus actividades y su vida. Cuídense mucho y que todo les vaya bien. Y nos vemos el día jueves en el examen. Gracias, señores.
Gracias, ingeniera. Mucho gusto. Gracias, ingeniera. Enseñanzas. Gracias también. Hasta luego.